Hola, buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy quería hablar de un acuerdo que se hizo en la OTAN y que también se lo dijo directamente George Biden a Pedro Sánchez, el presidente de España, donde pues le dijo que había que apretarse un poco y aumentar ese gasto en defensa. Y yo pues quería analizar un poco por encima y dar mi opinión si va a ser realidad ese aumento del 1% del PIB al 2% del PIB el gasto en defensa, ¿vale? Porque sinceramente pues es una cantidad elevada y no sé si nos lo vamos a poder permitir, si es necesario hacerlo, porque eso también hay que analizarlo, si la verdad vale la pena o no, pues tener que hacer ese esfuerzo si tenemos un riesgo tan elevado, ¿eh? Porque la verdad es que yo creo que tampoco tenemos un enemigo tan poderoso como para tener que hacer tan tremendo esfuerzo, ¿no? Bueno, pues empezamos aquí un poquito en el periódico de España donde dice Sánchez pide orillar la ideología para alcanzar el 2% del gasto militar en 2029. Esto a mí me parece una estrategia, ¿no? Una porque fácilmente no vas a estar como presidente del gobierno en esas fechas, porque normalmente en España pues los políticos se desgastan antes y Sánchez ya está muy desgastado. Y otra pues es un tiempo considerable pues para ir adaptándote décima a décima, poquito a poquito, pues ir intentando llegar a ese 2%. Lo que para mí me parece una barbaridad porque es el doble, ¿no? Es aumentar al doble y es la verdad un gasto elevado. Elevado. Es elevado en la situación actual, ¿no? Porque si estaríamos hablando de años atrás, en el 2000, con pues con un balance de deuda privada, deuda pública, todo bastante controlado, con una estabilidad de la economía, ¿eh? Pues dices, bueno, va, vamos a, a invertir en nuestra seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, es nuestra seguridad, ¿eh? Y bueno, voy siguiendo un poquito, donde dice Margarita Robles, anuncia que el gobierno volverá a aumentar el presupuesto de defensa este año hasta el 1,3 del PIB. Esto al fin y al cabo es pues más o menos pasar de unos 14.000 millones a unos 18, 19.000 millones. ¿Eh? Estaríamos ahí hablando de unos 5 o 6.000 millones que pueden llegar a aumentar. Pues más o menos se puede, ¿no? Aún así, me da la sensación que es más por hacer un lavado de cara porque en los próximos años yo creo que conforme vaya creciendo el PIB de España, no creo que se vaya aumentando tanto el gasto en defensa, porque claro, un 2% del PIB no es lo mismo ahora que de aquí 5 o 6 años, porque lo normal es que la economía española vaya creciendo y ese 2% de la economía pues sea un gasto superior. Entonces yo personalmente no lo veo. Y luego pues esto todo viene de la guerra que hay en Ucrania, ¿no? Con Rusia, esa tensión, esa situación, ¿eh? Y quería pues enseñar un breve un mapa, ¿no? Bastante sencillo de la zona pues aquí del Donbass, de Zaporilla, Gerson, y abajo pues tenemos a Crimea. Y lo que quiero yo pues enseñar con este mapa, a la conclusión que yo quiero sacar, es que considero que la guerra va a terminar con estos territorios, ¿no? Esto se lo va a quedar Rusia y esto pues se lo va a quedar Ucrania. ¿Por qué digo esto? Pues creo que la persona clave, la que va a decidir si acaba mandando en los Estados Unidos, que es Trump, pues llegará a un acuerdo para que se termine todo esto. Tristemente es injusto para Ucrania. Sí, sí. También hay que analizar un poquito todos esos conflictos que han habido durante estos años y en el Donbass, donde pues la Unión Europea, Europa, los medios de comunicación pues tampoco no han sido muy transparentes y no nos han explicado qué pasaba allí.
No quiero decir que le estoy dando la razón a Putin, porque para mí Putin al final, aunque hayan problemas en el Donbass, no es su casa. Y lo de Putin al final no tiene ninguna justificación porque te metes en casa ajena. Y eso no está bien. ¿eh? Yo considero que es un poco exagerado al final. Oh, apuntan misiles a Moscú. Bueno, estas cosas se pueden hablar. Al final, la OTAN no es una organización de un grupo de países que vayan a atacar. Es un grupo de países que se unen todos juntos y les atacan. ¿eh? Simplemente es eso. Entonces, no es un. No digamos que la OTAN entera te va a atacar. No, eso es que actualmente que un soldado esté en un país que no es el suyo con una ametralladora es ilegal. Si analizáis actualmente las guerras eh, de los países de la OTAN, no hay ningún país que ponga soldados suyos en otras tierras. Lo que se está haciendo desde hace ya X años es facilitar armamento. Bueno, basándome un poco en esto, yo creo que una vez se termine la tensión esta, que ya vemos la cantidad de problemas que está teniendo Rusia pues para intentar hacer frente a Ucrania, si hubiese una guerra, una simple guerra, al fin y al cabo, lo más normal, con todos los problemas y con todas las dificultades que tendría Rusia, sería nuclear. Si me dices que vamos a invertir el gasto en defensa, sobre todo para pues ver cómo podemos parar los misiles rusos, los misiles nucleares, pues sí que le vería un sentido. Pero una vez se termine toda esta tensión, elevar ese gasto en defensa cuando España es un país que hace frontera pues con Francia, con Portugal, que son dos países amistosos que no nos van a hacer nada, y bajo sí que tenemos a Marruecos, pero tenemos ahí un mar en medio, considero que ese gasto la verdad no es necesario. Ya se hubiese podido hacer en su día un puente, ¿no? Para unir pues España con Marruecos, ¿no? Europa con África, y no se ha hecho en ningún momento por eso, por un tema de seguridad, porque no nos interesa. Sí que van a haber cambios seguramente, porque la situación es bastante extraña, lo que está pasando con las lanchas, con las drogas, con Marruecos, y eso al final se debe determinar, pero no hay un problema real, no hay un problema real. Yo no creo que Marruecos nos ataque porque tanto los americanos tienen bases en España y tienen bases en Marruecos. Entonces, esa situación no sería cómoda para ellos. Ellos al final, pues lo que les interesa más es un tema de seguridad y ya tienen un bastante desgaste con la seguridad con los países que tienen abajo, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que el nivel de inteligencia, el nivel de organización de los marroquíes, pues no es el nivel que tenemos en España, ¿no? En España somos muy superiores, aparte de que también tenemos mucho mejor armamento, tanques, etcétera, ¿no? La verdad es que si buscáis información es un tema bastante interesante. Y nada, para ir finalizando, pues una buena noticia, y es que el Banco de España ha dicho que se ha bajado la deuda, el ratio de deuda, la deuda total ha subido, pero el ratio ha bajado a 1,7, 1,7 del PIB. El gobierno español se pensaba que sería un 108,1, pero al final ha sido esta cantidad, que es mejor de lo esperada. Eso sí, estamos muy lejos de llegar al 60% que pide pues la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Y bueno, al fin y al cabo esto es una buena noticia. Al final estamos hablando de baremos de números, de porcentajes del PIB. Pero mi conclusión, aunque yo creo que no es necesario, creo que España no va a cumplir con ese aumento en defensa del 2%. ¿Que sería interesante? Pues no lo voy a negar, porque no hay que estar pues caducado en temas de investigación y desarrollo, y más en temas de seguridad. Es muy importante. Pero llegar a un 2% del PIB con la cantidad de deuda pública que tenemos, con el problema que tenemos demográfico con las pensiones, me parece la verdad una prioridad pues que en estos momentos no existe.
y que si tuviésemos algún tipo de problemas, pues entre la ayuda de todos los países de la OTAN se solucionaría en menos de una semana. Porque, claro, ¿cómo nos van a atacar en España? Tienen que empezar a llegar flotas, el descargar y bajar ahí a tanques, y considero que es algo que antes nos daríamos cuenta controlando un poquito los mares, ¿no? Y nada, esta es mi conclusión. Y mi conclusión es esa, ¿no? Que no se va a llegar a ese gasto en defensa del 2% del PIB. Sí que pienso que poco a poco se va a ir aumentando, ¿eh? Conforme vaya creciendo el PIB, dentro de la situación pues favorable que tengamos en ese momento, pero por descontado estoy seguro que no se va a llegar, ¿eh? a pues en el 2029 a un 2% del PIB y plantarnos, pues yo que sé, en 30, 40 mil millones en gasto en defensa. Lo veo algo que no va a pasar. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.